Hola chicos, en esta nueva sesión hablaremos acerca de todos los elementos de coaptación pasiva del complejo articular del hombro. Dentro de todo esto, pues hablaremos un poco de la cápsula articular y de los ligamentos del complejo. En primera instancia o como primer punto tenemos los espacios de deslizamiento que van a permitir el movimiento del complejo del hombro. Por ahí en la primera sesión habíamos mencionado que la articulación escapulotorácica no es una articulación verdadera dado que no une dos superficies óseas, sino que queda un espacio que permite el movimiento de la escápula. En este sentido, esos espacios son los que vemos ahorita en la pantalla. Van a estar delimitados entre la escápula, que la pueden ver ahorita marcada con color verde. Tenemos también con color azul todo lo que es la parrilla costal. Aquí la alcanzan a visualizar. Y con color naranja ven al músculo subescapular. Y de color rojo van a visualizar al músculo serrato anterior. Ahora esta imagen, para que no se pierdan, la referencia aquí es anterior, aquí es posterior y esto es lateral, ¿ok? Lo están visualizando desde una vista de un corte superior y bueno, ya que delimitamos a la escápula, al subescapular, al serrato anterior y a la parrilla costal, ahora sí podemos observar los espacios que quedan delimitados para el movimiento de la articulación escapulotorácica. Con color negro, o bueno, se los voy poniendo igual, tenemos el espacio que es el serrato torácico. Se llama serrato torácico porque es el espacio que existe entre la parrilla costal y el serrato anterior. El otro espacio que queda es el espacio escapuloserrático y está delimitado precisamente entre el subescapular conjunto con la escápula y nuestro serrato anterior, es este que queda del otro lado. Este de aquí es el escápulo serrático. Y esos dos espacios existen o permiten la movilidad de la escápula cuando nosotros hacemos los diferentes movimientos de hombro. Por ejemplo, cuando hacemos la abducción del hombro, la escápula también se realiza cierto movimiento en ABD y se desliza encima de estos espacios para que el movimiento pueda llegar a ser completado. Si estos dos espacios quedasen limitados, ya sea por la fibrosis de un músculo o el acortamiento de un músculo, pues el espacio como tal no permitiría un desplazamiento adecuado, causando que la escápula quedara fija en ese sitio, restringiendo el rango de movimiento. El segundo elemento de coaptación pasiva era nuestro neoacetábulo. En la sesión anterior ya vimos que algunas de las partes que lo constituyen eran nuestra apófisis coracoides y nuestro acromion. Los demás tejidos que van a estar conformando este neoacetábulo van a ser nuestro ligamento coracoacromial, que lo pueden ver en pantalla de color verde, coracoacromial, y nuestros músculos o nuestros tendones que van a estar rodeando ese
o cerrando ese neoacetábulo van a ser de anterior a posterior. Aquí vamos a poner, esta es la referencia, anterior, posterior, es una vista lateral. Por la parte de adelante, para cerrar el neoacetábulo, tenemos al músculo subescapular. Luego, encima de ese subescapular, tenemos la porción larga del bíceps braquial. Y justo por detrás, en la parte más alta del neoacetábulo, tenemos a nuestro músculo supraespinoso. Ya en la parte posterior tenemos en orden a nuestro músculo infraespinoso, y al redondo menor. Entonces, prácticamente todos por lo menos los 4 músculos que conforman al manguito rotador son parte de este neoacetábulo más un ligamento y la porción larga de nuestro bíceps. Esto es importante ya que, como lo mencionamos la sesión anterior, la glena es una superficie casi plana, cuyo diámetro aproximadamente es de 6 centímetros, pero todo el diámetro conjunto del neoacetábulo alcanza los 18 centímetros cuadrados, lo cual amplifica esta superficie y permite una mayor unión, coaptación entre la cabeza humeral y la glenoides de la escápula. Justo por dentro de este neoacetábulo vamos a tener a nuestra cápsula articular que también va a reforzar toda esta coaptación que promueve el neoacetábulo. En este sentido, la cápsula articular la pueden ustedes observar en esta vista, que es una vista lateral. Todo lo que aparece con el número 5 son los tendones del manguito rotador, y lo que viene representado con el número 4 aquí en la figura es nuestra cápsula articular. Prácticamente esta cápsula articular está constituida por medio de fibras que tienen forma de anillo, formas circulares, y fibras que tienen una forma transversal, como se ve en la imagen que tienen a un lado. Las fibras transversales pues están prácticamente dispuestas de manera lineal, ¿no? Paralelas entre sí. Y bueno, esta cápsula articular, dentro de sus características, es que va a estar permitiendo el movimiento de toda la articulación en todos los sentidos. Por esa razón tiene fibras en forma de anillo y en forma de círculo. Además de esto, también esta cápsula tiene una capacidad de distensión bastante amplia, de 2 a 3 centímetros, es decir, es sumamente flexible. Y además limita al tendón largo del bíceps, ya que este es un tendón que pasa de manera intracapsular y que está separado del resto de los músculos del manguito rotador, cosa que veíamos en la imagen anterior. Aquí el tendón largo del bíceps, si bien lo consideramos parte de este neoacetábulo, es el único que no está por fuera de la cápsula articular, sino que queda en el interior de ella. Además del neoacetábulo y de la cápsula articular, van a existir otros elementos de coaptación que le van a permitir la movilidad al complejo del hombro. Estos son nuestros ligamentos estabilizadores, y el primero que vamos a revisar es el ligamento costoclavicular. Este ligamento sirve como un refuerzo para nuestro músculo subclavio y se va a encargar de unir a la clavícula con nuestra primera costilla. Este ligamento es importante porque cuando nosotros realizamos algunos movimientos del hombro, nuestra clavícula tiende a realizar un movimiento de elevación. En esta imagen, aquí en Visible Body, pueden ver ahí está nuestro ligamento costoclavicular.
de color azul, y les mencionaba que cuando hacemos algún movimiento de hombro, nuestra articulación tiende a elevarse, es decir, la clavícula se pone en esta posición, un movimiento de elevación. Por lo tanto, lo que ocurre con el ligamento es que se empieza a estirar, limitando el movimiento que realiza la clavícula. Por lo tanto, podemos decir que el ligamento costoclavicular limita el movimiento de elevación de la clavícula. Entonces lo vamos a anotar aquí. Ligamento costoclavicular limita el movimiento de elevación o ascenso de la clavícula. Otros dos ligamentos importantes van a ser los ligamentos coracoclaviculares. Estos los podemos observar en pantalla de color verde. Tenemos a nuestro ligamento conoide, que prácticamente van del acromion al tubérculo conoideo en la clavícula. Y también tenemos a nuestro ligamento trapezoide, que van a ver de color rojo, que también va a encargarse de unir al acromion con la línea trapezoidal en la cara inferior de la clavícula. Estos dos ligamentos o este conjunto de ligamentos tienen una función muy importante. Hace unos instantes platicábamos en Visible Body que cuando nosotros realizamos un movimiento de elevación de hombro, el ligamento costoclavicular limitaba ese movimiento. Cuando la clavícula realiza ese movimiento de elevación, la escápula tiene que acompañar consigo ese movimiento. No se puede desplazar solamente la clavícula, tiene que moverse de manera conjunta, de manera armónica. Los ligamentos que se encargan de hacer que la clavícula, o bueno, más bien que la escápula acompañe el movimiento de la clavícula, pues precisamente son el ligamento conoideo, que lo ven ahorita de color azul, y nuestro ligamento trapezoideo. Entonces, esos dos ligamentos ocasionan que si la clavícula se mueve hacia arriba, también la escápula se tenga que mover hacia arriba. Si estos dos ligamentos no existieran, cada que la clavícula realiza un movimiento de elevación, la escápula no acompañaría el movimiento y ahí empezaríamos a tener una alteración en cuanto a la movilidad del complejo. El otro ligamento que es importante considerar y que ya platicamos o mencionamos en algún punto es el ligamento coracoacromial. Este ligamento coracoacromial ya habíamos mencionado que se encarga de unir al acromion con la apófisis coracoides. Esto a fin de darle mayor amplitud, de cerrar por completo todo lo que sería el neoacetábulo. Como tal, al unir dos porciones del mismo hueso, pues no ayuda a limitar algún movimiento en particular, simplemente ayuda a lo que ya mencionábamos, a darle mayor amplitud del cierre por completo a lo que es ese. Aparte de estos ligamentos, también existe otro conjunto que son los ligamentos coracohumerales y los ligamentos glenohumerales. Estos van a ser los más importantes para la movilidad del hombro, ya que van a ser aquellos que limiten al movimiento de la articulación glenohumeral y prácticamente van a ser quienes limiten los movimientos clásicos del hombro, la flexión, la extensión, la rotación interna o la rotación externa. Los primeros que revisaremos serán los ligamentos coracohumerales, que van de nuestra apófisis coracoides,
prácticamente a lo que son el tubérculo mayor y el tubérculo menor de la cabeza humeral. Presenta dos fascículos, uno anterior, uno posterior. El fascículo anterior une la apófisis coracoides con el tubérculo menor del húmero, lo pueden ver de color verde, mientras que el ligamento coracohumeral fascículo posterior une a la apófisis coracoides con el tubérculo mayor del húmero. Y el hecho de entender que están los dos fascículos nos permite comprender su importancia para limitar el movimiento. En el caso del fascículo posterior, limita la flexión de hombro y en el caso del fascículo anterior, limita la extensión del hombro. Entonces quedaría algo así, ligamentos coracohumerales. Son dos fascículos, uno anterior y uno posterior. En el caso del anterior, ya dijimos que este se va a tensar en extensión. Es decir, es una limitante de la extensión de hombro. Y se distiende en flexión. En el caso del fascículo posterior, este se va a tensar en flexión, por lo tanto limita flexión de hombro y se distiende en extensión de hombro. De manera que así es como van a estar trabajando cuando ustedes realizan los movimientos de flexión, extensión en el hombro. Cuando hacemos la extensión, se va a ver limitado ese movimiento por la parte anterior del ligamento coracohumeral, mientras que cuando hacemos la flexión del hombro, es un movimiento que va a estar limitado, restringido por la tensión de la parte posterior del ligamento coracohumeral. Dicho eso, vamos a tener a nuestros ligamentos glenohumerales que se van a encargar de unir la parte anterior de la glena junto con la epífisis superior del húmero. Tenemos tres de ellos, un ligamento glenohumeral superior, uno medio, uno inferior. El superior lo van a ver en pantalla de color azul. Sería este de aquí. El medio, que tiene fibras que son oblicuas hacia abajo, de color naranja. Y finalmente las fibras inferiores o el fascículo inferior de los ligamentos glenohumerales lo van a ver con color negro. Entonces, si se observa el patrón o la figura que tienen los ligamentos glenohumerales junto con los coracohumerales, sigue una disposición en zigzag. Y esa disposición es importante porque sirven como un refuerzo importante para la cápsula articular. En este sentido, los que mayor estabilidad van a aportar extra a esa cápsula articular van a ser en concreto los ligamentos glenohumerales. Para entender más a fondo su funcionamiento, vamos a Visible Body. Aquí podemos observar esas líneas negras que representarían a nuestros ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior, y los puntos o los bordes donde están marcados pues serían sus puntos de orígenes
e inserciones. Estaría prácticamente aquí y aquí. Entonces, si ustedes le dan play al movimiento que van a ver ahorita en la pantalla, es la rotación externa de hombro. Fíjense cómo la cabeza humeral está girando hacia afuera. Vamos a regresar. Ahí está, empieza a girar hacia lateral. Al momento que hace eso, si ustedes se fijan, se empieza a alejar la superficie de inserción de los ligamentos. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Que los ligamentos se están estirando todavía más. Por lo tanto, pues se están tensando para limitar el movimiento el movimiento de la rotación externa. Se alejó su punto A de su punto B. Entonces, los tres ligamentos actuaron como limitantes del movimiento de rotación externa. Caso contrario, si observamos la rotación interna, podemos observar cómo los puntos de inserción y origen entre los ligamentos se acercan entre sí. Ahí rota hacia adentro, rota medial y vean cómo se acercarían. ¿Qué significaría eso? Que los tres ligamentos se estarían acortando. En este punto, ahí, los ligamentos se están haciendo más cortitos. ¿Qué quiere decir eso? Que se están distendiendo al momento de hacer la rotación interna del hombro. Por consiguiente, podemos decir, ok, cuando hacemos la rotación interna de hombro, los tres ligamentos glenohumerales se distienden, por lo tanto no actúan como limitantes del movimiento en sí. Casi caso contrario a la rotación externa donde vimos que realmente se tensaban y por lo tanto estaban limitando el movimiento. En el caso de la abducción y de la aducción, el ligamento glenohumeral medio tiene un comportamiento interesante, ya que en esos dos movimientos el ligamento, por la forma que tiene en diagonal, siempre va a conservar cierto grado de tensión, por lo cual podríamos decir que tanto para la ABD como para la ADD, el ligamento glenohumeral medio se va a encontrar tenso. Entonces, es una característica importante que adquiere conforme las fibras que dispone este. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la abducción del hombro, el que se tensa principalmente es el ligamento glenohumeral inferior. Entonces, aquí podemos observar qué es lo que estaría ocurriendo. Las líneas negras son las del reposo y cuando hacemos el movimiento de ABD ocurriría lo siguiente. Lo vamos a poner con color rojo porque el glenohumeral superior prácticamente quedaría distendido, no soporta ninguna tensión. El glenohumeral inferior se tensa ligeramente, mientras que el que mayor tensión experimenta sería nuestro ligamento glenohumeral inferior. Sería el que limite de manera puntual este movimiento de ABD. En el caso de la aducción de hombro, el mecanismo es inverso. Si bien ya establecimos que el glenohumeral medio siempre va a experimentar cierto grado de tensión, acá el comportamiento de los fascículos superior e inferior va a ser a la inversa. Es decir, cuando nosotros hacemos la ADD, aquí va hacia ADD, el ligamento glenohumeral superior va a ser el que se tense, mientras que el glenohumeral inferior va a ser el que quede distendido. Por lo tanto, la aducción del hombro es limitada por una tensión ligera del glenohumeral medio y por la tensión de nuestro ligamento glenohumeral superior. Entonces todo esto lo podemos recapitular de la siguiente manera. Movimiento de hombro
y funciones de ligamentos. ¿Qué ocurre con ellos? Para la flexión, ya dijimos que se tensaba la parte posterior del ligamento coraco-humeral. Para la extensión, se tensa la parte anterior del ligamento coracohumeral. Para la rotación externa, se tensan los 3 glenohumerales. Para la rotación interna, se distienden los 3 ligamentos glenohumerales. En el caso de la abducción, se tensa ligamento glenohumeral inferior, ligeramente tenso el glenohumeral medio, y se distiende el superior. Para el caso de la aducción, se tensa el ligamento glenohumeral superior, ligeramente el medio, y se distiende el fascículo inferior. Y así es como funcionan los ligamentos que hemos estado platicando en la última diapositiva. Prácticamente toda esta función, todos estos movimientos, también se ven limitados por los ligamentos como puede ser el costoclavicular o como como el ligamento conoideo y como el ligamento trapezoideo. Más adelante, cuando estemos viendo ya todo el conjunto de manera íntegra, iremos viendo cómo van trabajando todos estos ligamentos a la par. Y pues estos son los elementos de coaptación pasiva del complejo articular del hombro. Aparte de estos elementos de coaptación pasiva, también va a haber un conjunto de músculos que trabajen como coaptadores activos en el complejo articular de hombro. Esos músculos que forman estos coaptadores activos se pueden clasificar de 2 formas, como músculos tóraco-cervicoescapulares y como músculos tóraco-escápulo-humerales. En el caso de los músculos toraco-cervicoescapulares, van a ser músculos que tengan inserciones a nivel torácico, a nivel cervical y a nivel de la escápula. Prácticamente su actividad se relaciona con algunos de los movimientos que realiza la articulación escapulotorácica. En este grupo encontraremos músculos como el trapecio, el romboides, el elevador de la escápula, el dorsal ancho, el serrato anterior, el pectoral menor y el homoioideo.
A continuación vamos a revisar brevemente qué actividad tendría cada uno de ellos. En este caso, el que vemos ahí en color azul en la pantalla sería nuestro músculo trapecio. En este caso, las fibras medias de trapecio serían aquellas que estén relacionadas con el movimiento de la escápula, ya que cuando se contraen las fibras medias del trapecio, lo que hacen es elevar el muñón del hombro. Prácticamente causan la elevación de esta región y junto con ello pues también un desplazamiento hacia arriba de la escápula. En el caso de los romboides, hay que tomar en consideración que tenemos un romboides mayor y un romboides menor. Sin embargo, una característica importante es que estos dos músculos se van a insertar en el borde medial de la escápula. Cuando ambos se contraen, lo que va a ocurrir es que van a jalar a la escápula hacia la línea media. Si esto se contrae, jalan a la escápula hacia la línea media, causando una ADD, aducción de nuestra escápula, porque se está acercando hacia la línea media. Entonces los dos romboides tienen este efecto de movimiento. Eso del elevador de la escápula, hay que recordar que es un músculo que tiene prácticamente su punto de inserción en el borde superior de la escápula, en el ángulo superior de la escápula. Ahí lo alcanzamos a ver de color azul. Está nuestro elevador de la escápula. Cuando este músculo se contrae, genera un efecto similar al que platicábamos con las fibras medias del trapecio, solo que en este sentido, cuando se contrae, lo que provoca es, como su nombre lo indica, la elevación pura de la escápula. ¿Ok? Después tenemos a nuestro dorsal ancho. En este caso, el dorsal ancho, cuando se contrae, está más abajo. Y recuerden que existe un pequeño punto de inserción en el ángulo inferior de la escápula. Cuando este dorsal ancho se contrae, lo que provoca es que nuestra escápula realice un movimiento de rotación externa. Más adelante vamos a ver por qué les digo que la escápula realiza una rotación externa. Ahorita manténganmelo así, pero en este caso el dorsal ancho lo que generaría es precisamente ese giro en rotación externa de la escápula. En el caso del pectoral menor, lo vamos a ver ahorita que quitemos al pectoral mayor. En el caso del pectoral menor, que lo pueden ver ahora en pantalla, cuando sus fibras se contraen, vamos a ponerlo ligeramente de lado, lo seguimos viendo ahí de color azul, cuando sus fibras se contraen, lo que hace es jalar a nuestra escápula hacia adelante. ¿Sí? Ahí está el sentido de contracción y lo que va a hacer es traccionar a la escápula hacia adelante y hacia arriba. ¿Por qué razón puede hacer esto? Porque acuérdense que el pectoral menor presenta un punto de inserción en lo que es la apófisis coracoides. Entonces, a partir de ahí es de donde puede generar este movimiento como tal. Y luego tenemos a nuestro músculo homoyoideo, que al igual que nuestro elevador de la escápula,
lo que va a estar realizando es el movimiento de elevación de la escápula. Si se fijan, ese es un músculo pequeñito, 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 pero que llega prácticamente a la escotadura de la escápula en el borde superior, donde permite precisamente ese movimiento de elevación de nuestra escápula. Y el último que nos falta de este grupo tóraco-cérvico-escapular es nuestro serrato anterior. Nada más que vamos a tratar de quitar todo esto porque no nos deja ver, pero ahí están algunas fibras de ese serrato anterior. Entonces, este serrato anterior prácticamente se alcanza a ver igual parte acá en la parte posterior. Si ustedes recuerdan, tiene su origen en el borde medial, en la cara anterior de la escápula. Entonces, cuando ese serrato anterior se contrae, por esta disposición que tiene de pasar de un plano posterior hacia un plano anterior, lo que va a ocasionar es que al contraerse genere un movimiento de ABD de la escápula. Es decir, cuando estos dos se contraen así, de aquí para acá, ahí, lo que van a ocasionar es que la escápula se mueva en un sentido de abducción. Es decir, el serrato anterior es el causante de la ABD de la escápula. Si hace rato pusieron atención a los muñequitos cuando se estaban moviendo para hacer la ABD, se alcanzaba a vislumbrar cómo la escápula también se alcanza a mover. Vamos a regresarnos tantito aquí. Y a partir de ahí es discreto, pero se alcanza a ver cómo la escápula precisamente se está desplazando hacia afuera, es decir, está haciendo una abducción también esa escápula. Por lo tanto, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando ustedes realizan cualquier movimiento en la articulación glenohumeral, la escápula se tiene que mover. ¿Quiénes van a estar moviendo a esta escápula cuando se mueva la glenohumeral? Pues los músculos que conocemos como tóraco-cérvico-escapulares. Nuestro otro grupo son los músculos tóraco-escapulohumerales. Se llaman así porque van a estar uniendo el tórax con la escápula y prácticamente nuestro húmero. En esta lista podemos encontrar al supraespinoso, al infraespinoso, al redondo menor, subescapular, al deltoides, al dorsal ancho, al redondo y al pectoral mayor. De los cuatro primeros sabemos que constituyen al manguito rotador y que, como mencionábamos hace unos minutos, constituyen prácticamente todo ese neoacetábulo. En esta imagen podemos observarlos a todos trabajando de manera conjunta. Aquí tenemos al subescapular, aquí tenemos al supraespinoso, al infraespinoso y al redondo menor. Prácticamente son los cuatro músculos del manguito rotador. Si nosotros retiramos, por ejemplo, aquí a la cabeza humeral, pues nos daríamos cuenta que precisamente forman esa estructura circular de las que les hablaba en algún momento, que era ese neoacetábulo conformado ya por las estructuras óseas, las ligamentarias, la cápsula articular por dentro y nuestro conjunto de músculos rodeando prácticamente esa articulación glenohumeral para permitirle movimiento y darle estabilidad. Ahora, de nuestra lista de toracoescapulohumerales, pues tenemos aquí que para la flexión de hombro, los que vamos a estar utilizando van a ser la porción anterior del deltoides y nuestro músculo pectoral mayor. De hombro, los que trabajan específicamente a nivel del glenohumeral, pues son el fascículo posterior de nuestro deltoides, nuestro músculo redondo mayor y el dorsal ancho. Nótese, no estamos contemplando ahorita a lo que es nuestro tríceps porque no coincide con esta parte de tener un punto de inserción a nivel torácico, ¿ok? Entonces, dentro del grupo mencionado está deltoides, fibras posteriores, redondo mayor
y músculo dorsal ancho para la extensión de hombro. En el caso de la abducción, aquí recuerden que los dos músculos más importantes para poder ejecutar este movimiento van a ser nuestro supraespinoso, que lo ven ahí de color azul, y nuestro deltoides. Específicamente del deltoides, las fibras medias del deltoides. Básicamente, estos dos músculos van a trabajar de manera independiente los primeros 60 grados de movimiento. Después de eso, entrarán algunos sinergistas para poder completar el rango de movimiento. Por ejemplo, el trapecio fibras medias, que decíamos eleva el muñón de hombro. Bueno, ese se activa a partir de los 60 grados para poder completar el movimiento de ABD. Para la aducción del hombro del conjunto que hemos estado platicando va a participar nuestro pectoral mayor y nuestro dorsal ancho junto con el redondo mayor. Prácticamente todos estos van a ser los que se encarguen de hacer la ADD del hombro y que corresponden a ese segmento de los tóraco-escápulo-humerales. De la rotación externa de hombro que pueden ver en pantalla, va a participar nuestro deltoides, fibras posteriores, el infraespinoso y nuestro músculo redondo menor. Entonces, estos van a ser los que realicen la rotación externa del hombro. Finalmente, para realizar el movimiento de rotación interna de hombro, vamos a tener a nuestro dorsal ancho, por su inserción a nivel de tubérculo menor, al redondo mayor, que lo pueden ver en pantalla. Tenemos a nuestro subescapular, a nuestro deltoides fibras anteriores y a nuestro pectoral mayor. Prácticamente todos ellos trabajan en conjunto para hacer posible este movimiento de rotación interna de la articulación glenohumeral. Y pues bueno, con esta parte de los músculos tóraco-escápulo-humerales cerramos la sesión por esta semana. Espero verlos la siguiente sesión. Continuaremos ya con aspectos de movimientos en general de cada articulación del complejo de hombro y algunos detalles importantes de músculos como puede ser el deltoides. Y el viernes los veo para cualquier duda que puedan llegar a tener, ¿vale? Entonces seguimos en contacto y cuídense. Buena semana.